City Noticias de las 8, fin de semana. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. El gobierno colombiano radicó la solicitud de extradición de Zulma Guzmán por el homicidio de 2 menores envenenadas con talio. La Fiscalía General le pide a las autoridades británicas que la mujer permanezca privada de la libertad durante el trámite. También hablaremos del Consejo de Seguridad que se vivió esta tarde en la Casa de Nariño tras los ataques terroristas. El gobierno anunció que reactivará la fumigación del glifosfato. Muy bien, el ministro del Interior confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros del gabinete. Armando Benedetti aseguró que los impuestos se les impondrá únicamente a los mega ricos del país. El gobierno colombiano radicó la solicitud de extradición de Zulma Guzmán por el homicidio de 2 menores envenenadas con talio. La Fiscalía General le pide a las autoridades británicas que la mujer permanezca privada de la libertad durante el trámite. Una joven fue presuntamente acosada sexualmente a plena luz del día. 6 hombres la acorralaron en el barrio Visión, Colombia. Los habitantes del sector denuncian que no es el único caso. Los operativos de tránsito no se van de vacaciones. Acompañamos a la Secretaría de Movilidad en una redada contra los mal parqueados en la localidad de Kennedy. Estacionarse en lugares prohibidos es una de las causas del colapso de la movilidad. Masivo plan éxodo de Navidad. Para este fin de semana se proyecta la salida y el ingreso de más de 870.000 vehículos de la capital. Acompañamos a los viajeros en las terminales y en las principales vías. Samir es un joven taxista con discapacidad cognitiva que recorre la ciudad con un propósito: alegrar a quienes se suben a su vehículo. Hasta regalos está repartiendo al finalizar la carrera. Les contamos su historia. Saludito. En el sur de Bogotá se propusieron hacer el brownie más grande del mundo. Montaron la preparación en el planchón de un camión. El bizcocho pesó 300 kilogramos, más que el récord actual en Arabia Saudita. El gobernador de Cundinamarca anunció que las familias afectadas por la creciente súbita de noviembre en Silvania serán reubicadas en 17 viviendas que se construirán en un predio destinado por la administración municipal. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central del fin de semana. El gobierno colombiano radicó la solicitud de extradición de Zulma Guzmán por el homicidio de 2 menores envenenadas con talio. Oriana, buenas noches. ¿Qué pide la Fiscalía General de la Nación? Rafael, muy buenas noches. Mire, según los documentos que logramos conocer, las autoridades piden expresamente que Zulma Guzmán se mantenga privada de la libertad mientras avanzan las diligencias correspondientes al proceso de extradición. El gobierno colombiano radicó formalmente este sábado la solicitud de extradición de Zulma Guzmán por el caso de 2 menores envenenadas con talio el pasado abril. En el documento consta que informes ejecutivos, de campo, entrevistas, declaraciones de testigos, registros migratorios, decadactilares, dictámenes médico-forenses, análisis toxicológicos y órdenes judiciales sustentan la presunta responsabilidad de la empresaria de 54 años y soportaron la orden de captura emitida el 25 de octubre del presente año. Recordemos que el pasado martes 16 de diciembre, en horas de la mañana, Zulma Guzmán fue capturada cuando la Policía Metropolitana de Londres la ubicó en inmediaciones del río Támesis, en condiciones que son materia de investigación. Ahora la mujer deberá responder por el delito de homicidio con agravante al ser las víctimas menores de edad, pues las pruebas indicarían que coordinó el envío del alimento envenenado a dicha vivienda, como además consta en la orden de captura. Valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, habría hecho llegar a la vivienda un alimento, frambuesas congeladas intencionalmente contaminado con talio, metal pesado altamente tóxico, que días posteriores, luego de su ingesta 4 de abril de 2025, causó la muerte de las menores de edad. Argumento que utilizan las autoridades para elevar una petición a sus homólogos en el Reino Unido.
Este despacho solicita a las autoridades competentes del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ordenar la captura con fines de extradición de la ciudadana Zulma Guzmán Castro para que permanezca privada de la libertad durante el trámite de extradición en ese país, con fundamento en el instrumento internacional vigente entre ambos estados. Al ser radicada la solicitud hoy, un día no hábil, se espera que el lunes se dé el respectivo trámite a primera hora, mientras Guzmán se encuentra hospitalizada en Londres, donde una vez sea médicamente apta, será detenida formalmente. Respecto a su paradero tras salir de Colombia, según confirmó la DIJÍN, el 10 de diciembre se logró establecer que Guzmán había abordado un vuelo el 1 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Brasil, con destino a la ciudad de Madrid, España, y que arribó a la ciudad de Manchester, Reino Unido, el día 11 de noviembre. Y a propósito, en este momento las autoridades estarían analizando otras líneas de investigación, pues según logró conocer El Tiempo, buscan verificar si otros envíos que realizó antes y después de la muerte de las menores estarían vinculadas al caso. Hasta el momento la empresaria ha negado cualquier vínculo con el doble homicidio, según se ha logrado establecer también a través de un rastreo a un celular que habría estado utilizando. El gobernador de Cundinamarca anunció que las familias afectadas por la creciente súbita de noviembre pasado en Silvania serán reubicadas. ¿Cómo será este proceso? Camilo Garzón. Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. De acuerdo con el gobernador, son 1.800 millones de pesos los que se invirtieron. Se espera que para el mes de enero se inicie todo el proceso de licitación y si todo marcha bien, para el mes de abril comienza la construcción de estas viviendas. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la reconstrucción y reubicación de las viviendas que fueron destruidas tras la creciente súbita de la quebrada Yayata. Emergencia que, recordemos, dejó 17 casas en pérdida total. Nos encontramos en el municipio de Silvania, barrio Kennedy, donde hace aproximadamente un mes tuvimos una lluvia torrencial que logró superar a las viviendas en casi 5 metros. 26 familias afectadas y más de 70 personas vieron cómo su vida cambió tras la emergencia. Según el mandatario departamental, las nuevas viviendas se construirán en un predio que ya fue dispuesto por la alcaldía del municipio. Un predio donde construiremos 17 viviendas de 72 metros cuadrados cada una, con obras de urbanismo, con buenos accesos, garantizando que esta comunidad no solamente tenga una vivienda con altos estándares de calidad constructiva, sino que también sean muy oportunas. Dicho proceso licitatorio para contratar las obras se espera comience para el mes de enero y si todo avanza como se tiene previsto, la construcción de estas viviendas comenzarían en el mes de abril. 1.800 millones de pesos hemos invertido para este proceso reconstructivo. Arrancaremos proceso licitatorio en el mes de enero, adjudicaremos en marzo y tendremos 6 meses de construcción. Por lo pronto, las familias afectadas esperan que este anuncio se convierta pronto en una realidad y de esta manera puedan ser reubicados en su nuevo hogar. Camilo, y cambiamos de tema porque en el sur de Bogotá se propusieron hacer el brownie más grande del mundo. Montaron la preparación en el planchón de un camión. Cuéntenos cuánto pesó esta torta, este bizcocho, y yo me imagino que usted lo probó. Rafael, efectivamente lo probamos y hay que decir que es el mejor brownie que he probado hasta el momento y pesó más de 300 kilogramos. Luz Mary es la persona encargada de esta iniciativa y esperemos que el récord se quede en la capital del país. Y hoy nos vinimos hasta el sur de Bogotá porque en el barrio Villa del Río quieren romper récord con el brownie más grande del mundo. Lo que ahorita yo quiero y estamos logrando ya es romper récord mundial en más de 300 kilos de arequipe. En la localidad de Bosa, el aroma a chocolate no pasó desapercibido. Sobre un planchón de un camión, Luz Mary, una santandereana de corazón y repostera en la capital del país, asumió el reto un poco común de romper el récord preparando el brownie más grande del mundo. En el tema del horneado, pues aproximadamente somos como 4 personas que me están colaborando. Ya en el tema de ensamble, pues ya es como el día de hoy, que estamos realizando todo, pero encima del horneado y de preparación, sí, como aproximadamente 5 personas que son mis colaboradores. Con espátula en mano durante un día y medio, su experiencia y la ayuda de sus colaboradores, Luz Mary
estuvo horneando el bizcocho para luego convertir en una calle del sur de la ciudad en una verdadera pastelería gigante. La parte trasera del vehículo fue adecuada para el montaje del bizcocho, que despertó la curiosidad de algunos habitantes. Un privilegio para acá, para nosotros, para los que vivimos acá en Villa del Río y los vecinos también. Es un privilegio muy grande. Fuerza, que ya le falta poquito, ya estamos a tiro de comernos un brownie. Más allá del récord, para esta pastelera, la época decembrina hizo que la iniciativa se convirtiera en una completa fiesta en el barrio, en el que la comunidad acompañó paso a paso el proceso. Nunca dejen de soñar, nunca se dejen apagar, nunca digan no puedo, porque sí van a poder. Se los digo yo porque a mí me tocó duro venir desde abajo y ahí vamos. Entonces, no se dejen apagar. Hoy en Villa del Río no solo el chocolate fue el ingrediente principal del brownie. Esos sueños que se cocinan con esfuerzo, tradición y sabor santanderiano son los que motivaron a Luz Mari a participar y, ¿por qué no?, esperemos que este nuevo récord se quede en Bogotá. Tránsito. Los operativos de tránsito no se van de vacaciones. Acompañamos a esta hora una redada contra los mal parqueados en la localidad de Kennedy. Julie, usted está con las autoridades. Adelante. Así es, Rafael. Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora yo los saludo desde el sector Ciudad Tunal, donde las autoridades están realizando operativos de control específicamente contra la infracción de los mal parqueados. Como ustedes pueden ver, una problemática bastante reiterativa que no solo ha afectado a la ciudad durante esta época, sino durante todo el año. Para hablar de estos operativos, hasta ahora nos acompaña Natalie Patiño. Ella es directora de Gestión y Control de Tránsito de la Secretaría de Movilidad. Bienvenida a City Noticias del fin de semana. Hablemos sobre estos operativos que están realizando esta noche aquí en el sur de la ciudad. Buenas noches. Esto hace parte de una serie de acciones que desde la Secretaría de Movilidad venimos haciendo para gestionar el tráfico en puntos de la ciudad que durante esta temporada navideña son de aglomeración, son zonas comerciales en los que desafortunadamente la gente parquea mal. Esto afecta la movilidad de todos, por eso estamos en esos puntos realizando la gestión del tráfico y el control. Recordémosle a los televidentes de cuánto es la sanción por la infracción del mal parqueo. El comparendo por estar estacionado en un sitio prohibido tiene un costo de 600.000 pesos, es una infracción C14. Por supuesto que lo ideal es que planeemos nuestros viajes, busquemos sitios de parqueo autorizados y con eso pues garantizamos que haya buena movilidad y evitamos ser sancionados. Muchísimas gracias. Televidentes, ya saben cuál es el llamado de atención que están haciendo las autoridades para que no congestionemos las vías de la capital, especialmente sobre esta época de fin de año donde suelen colapsar las vías de la capital. Y hablando de movilidad, les contamos que este fin de semana también se realiza el plan Éxodo de Navidad, donde diferentes familias salen desde la ciudad de Bogotá hacia diferentes puntos del país para pasar las fiestas decembrinas. Este sábado, a la altura del peaje Pipiral que conduce hacia el departamento del Meta, un bus de servicio público perdió el control y como resultado una mujer perdió la vida. Según el reporte oficial de las autoridades, una de las llantas del vehículo estalló y provocó que el conductor perdiera el control y se estrellara contra un poste. Entre tanto, la terminal de transporte de Bogotá activó su plan de Navidad para movilizar alrededor de 1.7 millones de viajeros desde sus sedes Salitre, Norte y Sur, durante una de las temporadas con mayor afluencia del año de los viajeros que han atravesado algunas dificultades. No, muy colapsado, muy colapsado. Eso ahorita me dijeron que fui a comprar y hasta la 1 tengo que esperar a ver. Muy demasiado, pero aquí estamos esperando a ver si podemos salir hoy en el nombre de Dios para compartir con la familia. Fatal. ¿Por qué? Espera uno mucho, mucha espera. ¿Y caros los tiquetes? Sí, tan caros los tiquetes. Otros pasajeros han reportado demoras para esta temporada donde muchos esperan salir de la capital para compartir las fiestas navideñas con sus familias en diferentes zonas del país. Sí, tan caritos. Sí, por ahí, ¿cuántos se subieron? Como 5.000 más. Bueno, ¿y qué? ¿Muy demorados los buses? Sí, están demorados. Ya que lleva 1 hora haciendo cola, yo cuidando las maletas. ¿Complicado? Sí, claro. Para cualquier parte ahorita está terrible.
pero también están los que a pesar de todo siguen con la buena actitud y la alegría propia de la época. Están en 325, tan caribeños. Pero bueno, moradas de perro, vamos para allá con todo allá. Somos 3 y todo, nada más. ¿A pasar fiesta? Sí, claro, a pasar Navidad ya con familia y todo. Pero no, Pirín Junior ya, a vacilarla ya un rato. Después volvemos con todo allá. En esta temporada los destinos más solicitados por los viajeros son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. También conocimos la historia de un taxista que no es como cualquiera de los otros que usted haya conocido. Él es especial y muy diferente porque le hace la vida más alegre a los demás. ¿De qué les estamos hablando? A continuación la historia. Él es Amir, un joven taxista de 23 años que al momento de nacer tuvo una deficiencia de oxígeno en su cerebro que le provocó retraso en el desarrollo cognitivo. Pero ese no fue un impedimento para estudiar y hacer su vida como cualquier otra persona. Repete, amanece los 12 años. Mi papá se escapa por la noche y te quedaba mío. Y yo antes de ir al colegio le cogía la otra vez a escondidas a mi papá y empecé a mover el carro. Sus padres siempre lo apoyaron y como buen hijo, Samir decidió seguir el legado de su padre, el oficio de ser taxista. Yo cuando salí del colegio, a mí no me daban tabaco por mi condición especial. No me daban tabaco y mi papá me dijo, también le voy a dar la licencia de construcción y te pone a manejar el taxi. Este joven no es un taxista como los otros, y no por su condición, sino porque su vocación es ayudar a los demás. El gozo de su corazón está en hacer felices a otros. A mí me gusta ayudar mucho a la persona. Me gusta sacarle una tortita. Me gusta verlos felices como bebita. Me da mucha alegría. Nosotros nos vinimos a dar una vuelta con Samir, quien nos demostró que el que quiere puede y que con ganas siempre podemos salir adelante. A las mujeres, estas dos principalmente, las que me ayudan un montón. La que me ayudan un montón me consiente, se preocupa por mí. De hecho, doy especial de videos por una mujer que me dijo, está muy bonito lo que haces. Y al final de cada jornada, Samir se convierte en inspiración para muchas personas. Desde que tenga disciplina y amor por lo que hace, todo le sale bien. A propósito de esta época decembrina, las autoridades advirtieron que es más frecuente que se registren incendios por diferentes factores, uno de los cuales pues estaría relacionado con la imprudencia que tenemos dentro de nuestros hogares. Así que pues hablamos con la directora de Bomberos de Cundinamarca, quien nos explicó cómo prevenir emergencias. Este sábado en el sector de Patio Bonito se desató un fuerte incendio estructural en un edificio de 5 pisos que funcionaba como una fábrica de muebles. Inmediatamente se activan los recursos de la estación de Kennedy B5 para la atención de un incendio en una edificación de 5 niveles. Cuando llegamos al sitio se observa un incendio ya declarado, inmediatamente se toman acciones de control para la mitigación del mismo. Se hace una búsqueda primaria, no se encuentran víctimas y se inicia el proceso de la extinción del incendio. Para esta época, debido a la sobrecarga eléctrica, el clima, entre otros factores, tiende a incrementarse la incidencia de incendios, por lo cual las autoridades entregaron varias recomendaciones. Lo primero, no sobrecargar las tomas eléctricas.
Tener mucho cuidado con las conexiones de los árboles de Navidad para que no se nos vaya a generar un incendio dentro del hogar. Segundo, tener mucho cuidado con las ollas encendidas durante la cocción de alimentos. Como estamos en una temporada de hacer buñuelos, natillas, en ocasiones se nos olvidan apagar las estufas y esto hace que se generen incendios. Tener mucho cuidado si vamos a encender veladoras para que se apaguen. No utilizar pólvora, importantísimo. Igualmente sugirieron mantener un kit de emergencias tanto en casa como para viajar que contenga elementos como linternas, documentos de identificación, extintor o agua, entre otros elementos. A mayor prevención, menor ocurrencia de emergencias. Por favor, todos estemos muy unidos en familia, compartiendo estas festividades, pero teniendo en cuenta todas las recomendaciones que emite el distrito para que estemos protegidos en los hogares. Según registros históricos, el 7 y el 25 de diciembre son las fechas con más incendios atendidos. Durante la pasada celebración de velitas, los bomberos atendieron 8 incendios, 6 estructurales, 1 forestal y 1 vehicular, 9 quemas prohibidas, 1 falla eléctrica, 5 atenciones prehospitalarias, 18 reducciones de riesgo y 11 incidentes con animales. Tras los graves hechos de orden público que viene atravesando el país, en la Casa de Nariño el presidente de la República convocó un consejo extraordinario de seguridad. Lisette, ¿cuáles fueron las conclusiones? Rafael Televidentes, buenas noches. Pues mire, entre las principales conclusiones no solamente está el refuerzo del pie de fuerza en zonas que en este momento estén azotadas por la violencia, sino que también se va a iniciar con la fumigación mediante el uso de drones, entre otras medidas. En los últimos días el país se vio estremecido ante los más recientes ataques terroristas. El más reciente fue perpetrado por el ELN en el batallón número 14 de Infantería de Aguachica, Cesar, que cobró la vida de 7 soldados y 31 más resultaron heridos. Ataque que se sumó al perpetrado por el de las disidencias de las FARC el pasado 17 de diciembre en Buenos Aires, Cauca, en el que se vivieron momentos de terror tras más de 9 horas de ataques contra una estación de policía. Por estos hechos, el presidente de la República convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad. En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas de las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra Buenos Aires, Cauca y Aguachica, Cesar. 1. Falta la guardia de la estación en la Ruta del Sol 2 frente a la base de entrenamiento de Aguachica. 2. Falta el primer anillo segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires. Como conclusión, se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de Valledupar. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno que tenemos. Tras cerca de 5 horas en las que el jefe de Estado, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la cúpula militar y de policía y otras entidades evaluaron el desarrollo de los hechos, la orden fue aumentar la capacidad de seguridad e implementar correctivos urgentes para anticiparse a nuevas acciones terroristas. En temas de operaciones se fortalece la Policía Nacional allá, se designa un brigadier general para que comande las operaciones en Valle, Cauca y Nariño. Incrementarán también el número de policías en 325 y se incrementarán como sea necesario en las estaciones de policía que tengan mayor criticidad. También se aumenta la policía, dentro de esos 325, 50 policías para Popayán. Entre las estrategias que serán desplegadas se contempla la fumigación de cultivos ilícitos con drones, entre otras medidas. En este caso, por las realidades que se conocen, podría ser o tendría que ser en el Cauca, toda esa zona del Plateado, que es donde obligan a la población civil a cultivar hoja de coca y es la zona donde más se produce o se cultiva coca del mundo. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa reiteraron las cuantiosas recompensas para dar con el paradero de los principales cabecillas de estos grupos armados. Y en el Hospital Militar Central permanecen 4 soldados heridos en el ataque de Aguachica, Cesar. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Oriana.
Rafael, así es. Mire, aquí se encuentran los 4 militares que resultaron heridos y que debieron ser trasladados aquí a la capital, esto debido a su delicado estado de salud. Mire, los soldados profesionales en este momento se encuentran en la unidad de cuidados intensivos recibiendo atención de alta complejidad. De momento su pronóstico es reservado y se espera que el lunes se dé un nuevo parte médico sobre su estado. Por otro lado, le cuento que Medicina Legal confirmó que en Bucaramanga ya fueron plenamente identificados y que se realizaron las labores forenses de los 7 cuerpos de los militares que lastimosamente perdieron la vida. Además, se autorizó la entrega al Ejército Nacional a través de un delegado que se dará pues en las próximas horas. Rafael, usted tiene más información en City Noticias fin de semana. Oriana, gracias. Estaremos atentos al estado de salud de estos soldados que resultaron lesionados en este cobarde ataque. Y en medio del anuncio de declaratoria de emergencia económica, el ministro del Interior confirmó que el decreto ya fue firmado por el gabinete y que además contempla impuestos a sectores de mayores ingresos. Lisset, ¿cómo cuáles? Rafael, pues mira, algunos de los sectores que tendrían estos impuestos sería para juegos de azar, adicionalmente para el sector financiero, pero también se habló de la posibilidad del 5 por 1000. Como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para enfrentar el riesgo fiscal tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento con la que se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, el ministro del Interior aseguró que la declaratoria de emergencia económica está lista y fue radicada el viernes. El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado en el día de ayer. Y básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los mega ricos y no como ha dicho la oposición, que es a la clase media o como están diciendo los empresarios. Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país. El decreto contempla la imposición de impuestos a sectores de mayores ingresos como el financiero. Estaban las de juego de azar, estaba también la de los licores de alto porcentaje de licor. Estaba lo de las entidades financieras que prestan. Es que las entidades financieras en préstamos ganaron 127 billones de pesos. Eso es muchísima plata. Y a ellos habría que ponerle los impuestos realmente. De 127 billones de pesos es el 60% más que el año pasado. El anuncio despertó varias reacciones, entre ellas de algunos exministros de Hacienda, que catalogan la medida como inconstitucional. La genialidad fabrican una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingresos que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda, 50% más costos versus 2022. Y ahora decretan la emergencia que fabricaron. Eso es manosear la figura constitucional de la emergencia económica. Los gremios empresariales y centros de desarrollo económico también se pronunciaron. Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a la luz del artículo 215. La situación fiscal vio enfrenta a Colombia. Es una situación previsible sobre la cual sí vienen haciendo advertencia desde los años 2024 y 2025 al discurso de los correspondientes presupuestos de la nación y por ende no existe un hecho sobreviniente que permita su declaración. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a los cuestionamientos, asegurando que sin esta medida y sin la ley de financiamiento no se puede cubrir el pago de deuda, aumentando el nivel de riesgo ante los bancos internacionales, además de poner en riesgo grandes proyectos de infraestructura como las vías 4G. Muy bien, y aquí termina City Noticias de las 8 fin de semana. Ustedes gracias por su sintonía. Los esperamos mañana domingo a mediodía con muchas más historias y noticias. Feliz noche. City Noticias de las 8, fin de semana.